Vamos a explicar cómo se hace esta pamela de ganchillo. En realidad en lo que consiste es en hacer un círculo de ganchillo y para dar la forma simplemente haremos o no aumentos en determinadas vueltas. Un círculo de ganchillo consiste en ir haciendo vuelta tras vuelta, aumentando en cada vuelta para que no se tuerza o se doble la labor. En este caso, para hacer la forma de la copa, va a haber vueltas en las que no tengamos que hacer ningún aumento. El esquema con las instrucciones lo podéis descargar, tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Y vamos a hacer la muestra a una escala más pequeña, simplemente para explicar cómo se desarrolla la labor. Tenemos que empezar haciendo una anilla mágica con 6 puntos bajos. Cerramos la anilla y cerramos la vuelta con un punto raso en el primer punto bajo. En la segunda vuelta, como se hace en cualquier círculo de ganchillo, tenemos que hacer 6 aumentos, tantos aumentos como puntos tengamos en la primera vuelta. Entonces tendremos 12 puntos. Y vamos haciendo los aumentos del círculo de ganchillo hasta la vuelta número 8 incluida. Si queréis saber cómo se hace un círculo de ganchillo, también tenéis el enlace al vídeo que lo explica en la descripción de este vídeo. Sustituimos el primer punto bajo por una cadeneta, marcamos, hacemos en el mismo punto otro punto bajo y tenemos 2 puntos bajos en el mismo punto. Esto es un aumento y seguimos así hasta terminar la vuelta. Cerramos la vuelta con un punto raso en la primera cadeneta que hicimos en la vuelta, una cadeneta que es el primer punto bajo de la segunda vuelta y hacemos un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento. Así hasta completar la vuelta. Y vamos a hacer en total 8 vueltas con aumentos. Bien, hemos hecho 4 vueltas. Vamos a suponer que son 8, para no tener que hacer otra pamela completa. Entonces, la vuelta siguiente, que sería la novena, la vamos a hacer sin ningún aumento, o sea, tantos puntos bajos como tiene la vuelta anterior. El primero es una cadeneta, y ya va tomando la forma de la curva para formar la copa, la parte vertical de la copa. Ahora nos tocaría hacer la vuelta número 10, que tendría aumentos. Serían, si estamos en la vuelta número 10, serían 7 puntos bajos y un aumento. Como estamos en la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, en la sexta, son 3 puntos bajos y un aumento. Porque la última que hicimos con aumentos eran 2 puntos bajos y un aumento. Ahora tenemos que hacer 3 puntos bajos y un aumento. 1,
2, 3 y un aumento, y así hasta el final de la vuelta. Una vez completada la vuelta número 10, en este caso la sexta, vamos a hacer ya la caída en vertical de la copa. Y para eso vamos a hacer tantas vueltas como altura que queramos de la copa sin ningún aumento. Hacemos un punto bajo, el primero sustituido por una cadeneta, y un punto bajo en cada uno de los de la vuelta anterior, es decir, ningún aumento. En la pamela esta grande, que es la que va de la que podéis descargar el patrón, son las vueltas 11 a 18. Hemos hecho 3 vueltas, que para la muestra es suficiente, y así quedaría completada la copa. 3 vueltas sin aumentos. Ahora, para empezar el ala, tenemos que ir haciendo vueltas con 6 aumentos en cada vuelta. Ahora tocarían, en la pamela grande serían 8 puntos bajos y un aumento, pero nosotros, como lo estamos haciendo a la mitad del tamaño, son 4 puntos bajos y un aumento. El primero es una cadeneta que sustituye al primer punto bajo, y hacemos 2, 3, 4 y un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento, y así hasta finalizar la vuelta. La siguiente vuelta nos tocaría 5 puntos bajos y un aumento. En la pamela grande serían 9 puntos bajos y un aumento. Y aquí sí que ya tenemos que tener cuidado de que los aumentos no coincidan con los de la vuelta anterior, porque entonces se va a formar un ángulo. Entonces vamos a hacer los aumentos después de, por ejemplo, este es el primer punto bajo, uno y 2, y vamos a hacer el aumento aquí, 1 y 2 en el mismo punto. Y ahora tenemos que hacer 5 puntos bajos y un aumento, 5 puntos bajos y un aumento hasta terminar la vuelta. Y aquí, como ya hicimos 2 puntos bajos, lo que vamos a tener al final son 3 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí hacemos otro aumento. El de la vuelta anterior lo tenemos aquí. Así no quedan unos encima de otros. Y seguimos 5 puntos bajos y un aumento hasta terminar la vuelta, que terminaremos con 3 puntos bajos. Ya hemos completado la segunda vuelta del ala, ya veis que va empezando a tomar la forma. Y ahora seguiríamos tantas vueltas como queramos de ancha el ala, haciendo los aumentos correspondientes en cada vuelta. Ahora tocarían 6 puntos bajos y un aumento en la pequeña. En la grande serían 10 puntos bajos y un aumento. Y seguimos así hasta completar el ancho del ala que deseemos. Si seguís el esquema, descargáis el patrón, recordad que tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Ya sabéis dónde tenéis que hacer los aumentos, cuántos puntos bajos hay que hacer antes de cada aumento, etcétera, etcétera. Y el patrón está para una medida de ala, de diámetro de ala, de 34 centímetros. La copa tiene 15 centímetros de diámetro y el ala 34. Sería que hicieseis vueltas hasta que
alcancéis el ancho del ala deseado. Vamos a seguir, ahora eran 6 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí lo podemos hacer tal cual. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento, porque no coincide con el de la vuelta anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento hasta terminar la vuelta. Bueno, he hecho la vuelta esa de 6 puntos bajos y un aumento, y he hecho otra más, 7 puntos bajos y un aumento. Yo creo que para la muestra es suficiente. Como veis, ya tomó la forma de la pamela, y para hacerla a la escala más grande seguís las medidas del patrón. Y bueno, ahora sería cerrar, rematar y esconder este cabo. También se puede poner aquí, hacer así un lazo artístico. Bueno, cuando digo artístico me refiero a artístico, no esta cosa que estoy haciendo yo ahora simplemente es para nada, deciros que se puede hacer un lazo. Bueno, imaginaos que está hecho el lazo, y entonces se podría, bueno, dando unas punteditas aquí, pues queda como un adornito así la pamela. Bueno, espero que os haya gustado. Recordad que tenéis el patrón en las instrucciones en mi sitio web, elvainiquero.com, y también el enlace para su descarga en la descripción de este vídeo.